Se suponía que iba a ser otra noche tranquila en el turno de noche. Trabajaba como guardia de seguridad en las instalaciones de investigación Lanston, una fortaleza corporativa elegante y acerada, construida en el costado de un acantilado que dominaba a un pueblo dormido que ni siquiera sabía que el edificio existía. Oficialmente, éramos una empresa de soluciones de datos. Pero detrás de esos muros de cristal y bóvedas con triple cerradura, almacenaban más que datos, más de lo que la mayoría de nosotros quería entender. No hacía preguntas. Escaneaba mi credencial, iniciaba sesión en mi estación, veía la cuadrícula de monitores cobrar vida y contaba los minutos entre las patrullas. Tenía 29 años, apenas manteniendo mi vida unida después de la implosión de todo lo que creía estable. Mi trabajo en el ejército, mi relación, mi familia. Langston me ofrecía algo que no había tenido en años. Silencio. Hasta esta noche. Comenzó a las 2:16 de la mañana. Fue entonces cuando la alerta roja parpadeó en la cámara 14, sección D7. Esa ala había estado sellada durante meses, supuestamente en mantenimiento de riesgos térmicos, aunque nunca había visto entrar o salir a un equipo. Me incliné, entrecerrando los ojos ante la imagen granulada. Nada. El pasillo estaba vacío. Reinicié la señal. Seguía en blanco, pero la marca de tiempo en el archivo había cambiado. El sistema había marcado metraje nuevo desde el interior del pasillo sellado, filmado hacía solo unos minutos. Mi estómago se contrajo. Sabía lo que se suponía que debía hacer. Informar del fallo. Rellenar un formulario de incidente. Esperar una respuesta de servicios técnicos. Eso era el protocolo, pero algo me picaba por dentro. Abrí el archivo de reproducción. La pantalla zumbó, falló y luego cobró vida. El pasillo en la pantalla estaba oscuro, como si las luces del techo estuvieran fallando, y entonces algo se movió. Una figura entró en el encuadre. Me incliné hacia adelante, conteniendo la respiración. Llevaban mi uniforme, mi credencial, mi postura. Era yo, excepto más viejo, castigado, cicatrizado. Mi cara estaba tensa con algo salvaje. ¿Ira? ¿Desesperación? La sangre manchaba el cuello de mi chaqueta, y en mi mano derecha, un cuchillo, una hoja de combate de grado militar que no había usado en años, pero que aún guardaba bajo llave en la caja fuerte de mi apartamento. ¿Qué demonios era esto? Una respiración profunda se escapó de mí. ¿Algún tipo de deepfake? Susurré a nadie. Luego el metraje se saltó, avanzando 3 segundos. Mi yo futuro se giró hacia la cámara, sus ojos fijos directamente en los míos, y por un latido, demasiado largo para ser coincidencia, me miraron fijamente, como si supieran que estaba mirando. Apagué el monitor de golpe, con el corazón martilleando, las manos temblando. Me dije a mí mismo que era un fallo, una broma, quizás incluso un experimento psicológico enfermizo dirigido por Langston. Habían hecho cosas más extrañas en nombre de la investigación, pero eso no fue el final. A las 2:19 de la mañana apareció un mensaje en la consola de mi estación, sin nombre, sin remitente. Solo 7 palabras. Borra el metraje. Hazlo ahora. No lo borré. No pude. En cambio, lo copié a una unidad, una de mis copias de seguridad personales que guardaba escondida en el forro de mi bota. La compañía nunca lo sabría, a menos que me destrozaran pieza por pieza. Pero incluso, mientras estaba de pie, tratando de actuar con normalidad, podía sentirlo, la mano invisible de Langston apretándose alrededor de mi garganta. Porque sabían que lo había visto, y de repente, toda la instalación necesitando aire, un chorro de agua fría, algo para despejar mi mente. Pero al pasar por el espejo cerca del lavabo, me congelé.
Por solo una fracción de segundo, mi reflejo no coincidía conmigo. Parpadeé. La luz sobre mí parpadeó. El reflejo había desaparecido. Abrí el grifo con dedos temblorosos, salpicándome la cara con agua helada, mirando fijamente el cristal. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tenía que ser. Hasta que mi auricular zumbó. Habitación A17, alerta de movimiento, acceso no verificado. No necesitaba consultar el mapa. La habitación A17 estaba en el mismo piso que mi apartamento, dentro de las viviendas de las instalaciones de Langston. Y esa habitación era mía. Corrí, por los pasillos vacíos, pasando por servidores zumbantes y torretas de seguridad, pasando por paredes blancas que parecían estrecharse cuanto más me acercaba a mi habitación. No debería haber dejado el piso principal, pero algo primario me empujaba hacia adelante, algún instinto que me susurraba: ya es demasiado tarde. Las luces del pasillo brillaban con un azul feo y estéril, parpadeando cada pocos metros. Me detuve frente a mi puerta. No había señales de entrada forzada, pero el panel mostraba acceso reciente, mi credencial o alguien usándola. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado. No quería entrar solo, pero si pedía refuerzos, tendría que explicar lo que vi. Tendría que mostrarles el metraje, y entonces Langston se aseguraría de que desapareciera en uno de sus laboratorios clandestinos para no ser visto nunca más. Así que abrí la puerta. Silencio. Oscuridad, salvo por el tenue brillo ámbar de mi lámpara de noche, que aún estaba encendida desde antes. La cama estaba arrugada. La habitación se veía igual, pequeña, ordenada militarmente, pero supe al instante que algo andaba mal. El aire estaba raro, pesado, como si alguien acabara de exhalar cerca de mí. Entré, lento y deliberado. Busqué el cuchillo debajo de mi colchón. Se había ido. Se me cayó el estómago. Fue entonces cuando escuché el rasguño. No fuerte, no cerca, solo un susurro de movimiento detrás de la puerta del baño, medio cerrada. ¿Quién está ahí? Component placement, dije, odiando cómo se me quebró la voz. Silencio. Me acerqué a la puerta, mis palmas resbaladizas por el sudor, y entonces la puerta se abrió un poco, solo una pulgada, revelando una astilla de una cara. Mi cara, pero no un reflejo, no un truco de luz. Era yo. La misma cara que había visto en el metraje, cicatrizada, ensangrentada, y mirándome con una mezcla de pavor y dolor que no podía comprender. El yo abrió la boca. «No estás listo», dijo el yo futuro, «pero tienes que correr». Y entonces me abalancé sobre mí mismo. Golpeé la pared con fuerza. Mi doble era fuerte, rápido, no sobrenatural, pero yo conocía cada movimiento antes de hacerlo. Él contrarrestó mi alcance, me torció la muñeca y me empujó hacia atrás contra el suelo. El cuchillo brilló en su mano. Mi cuchillo. Me revolví, pateando salvajemente, logrando derribar la pequeña mesa cerca de mi cama. La lámpara se estrelló, sumiendo la habitación en el caos y la sombra. Un momento después, el peso se levantó de mí. Cuando me di la vuelta, se había ido. Simplemente desaparecido, sin sonido, sin pasos, sin portazo, como si hubiera desaparecido de la existencia. Pero el cuchillo permanecía, incrustado en el suelo, temblando donde lo había clavado, con la punta a través de la alfombra. Me arrastré hacia él, lo recogí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo con firmeza. ¿Qué demonios me estaba pasando? Regresé al centro de seguridad, arrastrando cada aliento como si pesara 100 libras. Revisé las imágenes de los últimos 10 minutos. Sensores de habitación, cámaras de pasillo, alimentaciones de ascensores. Nada. Era como si me lo hubiera imaginado todo.
excepto por la sangre en mi camisa, excepto por el cuchillo desaparecido, excepto por la nota que encontré debajo de la almohada cuando regresé a mi habitación. Garabateadas con una letra que reconocí, la mía solo había 2 palabras: no confíes, y debajo un conjunto de coordenadas y una fecha, a solo 2 días de distancia. No dormí esa noche. Me senté en el centro de seguridad con las luces apagadas, los monitores brillando como fantasmas por la habitación. Seguí reproduciendo el metraje, primero el pasillo, luego la pelea en mi habitación, y luego, nada. Era como si la realidad se rebobinara y se borrara a sí misma en el momento en que él desapareció. Pero la nota en mi bolsillo era real. Las coordenadas llevaban a un lugar en el bosque, a 20 millas al norte de Langston. Revisé los mapas 2 veces, una tierra de nadie de árboles y sombras, sin estructuras o caminos conocidos, en 5 millas en cualquier dirección. El tipo de lugar donde los secretos iban a morir. ¿Y la fecha? Dentro de 2 noches, 3:33 de la mañana. No podía explicar por qué, pero sabía que tenía que ir. A la mañana siguiente, intenté presentar un informe de seguridad, algo vago, algo oficial, pero el sistema rechazó mis credenciales. Acceso denegado. Cuando le pregunté a TI, me dijeron que mi perfil había sido marcado para evaluación pendiente. Traducción. Me estaban observando. Para el almuerzo, 2 hombres con abrigos negros de Langston aparecieron en la sala de descanso. No hablaron con nadie. Simplemente se quedaron allí, bebiendo café y mirando. No a las cámaras, a mí. Me puse en contacto con la única persona en la que confiaba, Annika. Ella solía trabajar para Langston, una bioingeniera increíblemente brillante, hasta que su investigación fue archivada y ella desapareció. La mayoría de la gente asumió que había aceptado un trabajo en el extranjero. Yo sabía más. Se ocultó después de que Langston la obligara a destruir un proyecto que se negó a explicar. Una noche, apareció en mi puerta, aterrorizada, susurrando sobre sangrado cronológico y divisiones temporales, y un hombre que le había mostrado una cicatriz en la mano antes de que la tuviera. Nunca la volví a ver después de eso. Hasta ahora, le envié un mensaje a través de un canal encriptado que ella me había mostrado hacía mucho tiempo. No esperaba una respuesta, pero 5 minutos después recibí una. Lo viste, ¿verdad? No vayas al bosque solo. Eso fue todo. Sin firma, sin ubicación, solo la confirmación de que no estaba loco, que lo que había visto en el monitor de seguridad no era un fallo ni una alucinación. Era real, y ella estaba asustada. Dejé mi credencial en las instalaciones y les dije que me tomaría un día libre. No discutieron, no hicieron preguntas. Ya sabían a dónde iba. Conduje durante las horas muertas de la noche, las luces delanteras cortando la niebla como papel. El GPS me llevó a lo profundo del bosque de pinos, los neumáticos crujiendo entre las hojas, la grava saltando bajo las ruedas. Aparqué cuando el camino terminaba y continué a pie. Llevaba una linterna, una navaja y un diario. A media milla encontré el árbol, marcado con mis iniciales, recién talladas. Debajo, una escotilla de metal cubierta de agujas de pino. Dudé. Luego la abrí. La escalera descendía hacia la oscuridad. Un túnel, revestido de piedra, frío, iluminado por luces de emergencia parpadeantes, como si no se hubiera usado en años, o quizás como si acabara de construirse. Al final del túnel encontré una habitación, y en ella, otro yo, atado a una silla, golpeado, sangrando, ojos muy abiertos cuando me vio. No, 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 susurró. Es demasiado pronto. Se supone que no debes estar aquí todavía.
Necesito respuestas, dije acercándome, pero él miró detrás de mí y gritó. Demasiado tarde. Algo me golpeó con fuerza en la nuca. Caí, el mundo girando, y lo último que vi antes de desmayarme fue otra figura saliendo de las sombras, llevando mi cara, pero sonriendo. Desperté con luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza. La habitación estaba limpia, estéril, sin sombras para esconderse, solo paredes blancas, paneles de vidrio y una silla de metal atornillada al suelo. Intenté moverme, atado, muñecas, tobillos, cuello. Frente a mí había un espejo de pared a pared, excepto que no era un espejo, era una ventana, y detrás de ella alguien observaba, una silueta, familiar. Se acercaron y mi sangre se heló. Era él otra vez, el que se parecía a mí, pero no el yo del metraje, no el yo del baño. Este era más viejo, ojos hundidos, manos temblorosas, pero aún afiladas, todavía calculadoras. Apoyó una mano en el cristal y articuló sin sonido. Tuve que hacerlo. Luego desapareció, dejándome solo con el silencio. Pasaron las horas, o quizás los minutos. No había reloj en la habitación. Entonces, la puerta se abrió con un silbido. Una mujer entró, bata de laboratorio, ojos agudos, una cara que no había visto en años. Annika, excepto que se veía diferente. No más vieja, no más joven, simplemente rara, como si alguien la hubiera pintado de memoria, pero se hubiera equivocado con los colores. Estás atrapado en un bucle, dijo. Explica. Viniste a buscar respuestas, pero ya las tenías. Simplemente no sabías dónde buscar. Caminó hacia el espejo y tocó un panel oculto. El cristal brilló, luego parpadeó para mostrarme traje. Yo. Docenas de mí. Diferentes versiones, algunas tranquilas, algunas llorando, una gritando de rabia, todas en la misma silla, todas grabadas desde el mismo ángulo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Zrenia pregunté. Ella sonrió cansada. Depende de a qué versión de ti le estés preguntando. Me movieron de nuevo, por un pasillo de servidores zumbantes y puertas que no se abrían desde este lado. Pasamos celdas. Algunas estaban vacías. Algunas... no. En una vi a otro yo, escribiendo furiosamente en la pared con tinta negra. Páginas y páginas de símbolos extraños. Levantó la vista, me vio, y sonrió como un hombre que acababa de escuchar el chiste de una broma cruel. Al final del pasillo, me llevaron a la habitación, donde todo comenzó, donde el metraje se grabó por primera vez. Ahí estaba la cámara, ahí estaba el escritorio, ahí estaba el cuchillo. Exactamente como lo había visto en la reproducción. Me dejaron solo con él, y cuando la puerta se cerró detrás de mí, las pantallas se encendieron, y una cuenta regresiva comenzó. 0010, 009, 0008. Agarré el cuchillo. Se sentía más pesado de lo que debería. La cuenta regresiva llegó a 0. Las luces parpadearon, y de repente no estaba solo. Él estaba de vuelta, la versión de mí del pasillo, el que me había advertido que corriera. Pero ahora parecía agotado, como si hubiera envejecido una década en una semana. Casi llegas, dijo. Un bucle más, un corte más. No entiendo. Sí, sí lo entiendes, dijo. Siempre lo has hecho. Por eso siempre terminamos aquí. Se levantó la manga. En su antebrazo una cicatriz, larga y profunda. Tomó el cuchillo y me lo entregó. Tendrás que hacer el corte tú mismo esta vez, susurró. Es la única forma en que recordarás. El cuchillo tembló en mi mano. Miré la cicatriz en su antebrazo, cruda y roja, como si acabara de hacerse, pero él dijo que siempre había estado ahí. ¿Qué pasa si no lo hago? Zrenia, susurré. Me miró con una tristeza infinita. Entonces vuelves aquí, una y otra vez,
Y otra vez. Me miré mi propio brazo. Sin cicatriz. Todavía no. El aire en la habitación pulsó, como si algo estuviera presionando la realidad desde el exterior. La cámara en el techo se encendió. Una luz roja parpadeó. Me estaban observando. De nuevo. Siempre. Así que acerqué la hoja a mi piel. No para morir, para recordar. En el momento en que la punta rompió la piel, todo volvió. El pasillo, el espejo, la primera versión de mí atada a la silla. La primera vez que la vi morir, me desplomé. El dolor no era solo físico, era psíquico, como una compuerta que se abría dentro de mi mente. Vi destellos, un experimento de laboratorio, una explosión de luz, un grito en la oscuridad, la voz de Annika. Docenas de oficiales de Langston en una sala de cristal, viendo versiones de mí desgarrándose entre sí. Un archivo marcado, Proyecto Doppelgänger, fase 6. Una carpeta de seguridad, etiquetada, bucle final, eliminar después de la reproducción. No me dijeron que borrara la cinta por lo que vi. Me dijeron que la borrara porque se suponía que no debía saber que ya la había visto antes. Me arrastré hacia el panel de la pared. Tecleé el código de acceso de mi memoria. Funcionó. La pantalla se encendió con metraje marcado, run original. Presioné reproducir. La cámara mostraba un laboratorio. La versión de mí, la primera, gritándole a Annika. Nunca se suponía que abriéramos el corredor. Dijiste que era seguro. Annika retrocedió. Lo es, a menos que hagas contacto contigo mismo. Y entonces, apareció otro yo. Se lanzó, no sobre ella, sobre sí mismo. El metraje se volvió borroso, estática, desorden, bucle. Luego Annika gritó, sangre, el cuchillo. Observé horrorizado cómo la tercera versión de mí le clavaba la hoja en el pecho. Frío, limpio, robótico. Y luego miró a la cámara y dijo, restablecer la secuencia. La pantalla se puso en negro. Y entonces las paredes comenzaron a zumbar. Un gas sisió por los conductos de ventilación. Me tambaleé hacia la puerta, pero no cedía. La versión de mí, el que me había entregado el cuchillo, se había ido. También la cámara. Luego, una voz por el altavoz. El sujeto ha alcanzado el umbral de brecha, iniciando protocolo de purga. Adiós, Alex. Golpeé el panel con el puño. No. Pero algo me llamó la atención. La esquina de la habitación detrás del escritorio. Una delgada costura en el suelo. Una trampilla. Me arrodillé, tirando de ella. Cedió, revelando un oscuro pozo debajo. No pensé. Salté. El pozo me tragó entero. Me deslicé por lo que pareció una eternidad. Paredes de acero resbaladizas por la condensación y el calor. Luego, impacto. Aterricé con fuerza sobre una rejilla metálica. Mis costillas gritaron. Se me cortó la respiración, pero estaba vivo. Apenas. Sobre mí, la trampilla se cerró con un suspiro mecánico. Se había ido, borrada, como todo lo demás. Las luces de emergencia rojas bañaban la cámara en pulsos. Un letrero en la pared decía, Sublevel X, restringido, Sala Génesis. Avancé, cojeando. El aire sabía a cobre y electricidad. Entonces el pasillo se abrió. Y los vi. Cápsulas, cientos de ellas, cada una brillando débilmente, cada una conteniendo yo. Filas de ataúdes de cristal alineaban la cámara como un mausoleo construido para clones. Algunas versiones de mí eran mayores, algunas eran niños, algunas parecían a medio terminar, como si algo hubiera salido mal a medio nacer. Caminé entre ellas en aturdido silencio. Una consola parpadeaba en el extremo más alejado de la habitación. Me acerqué. Acceso al archivo. Se requiere autorización, nivel 9. Mis dedos se movieron solos, escribiendo un código que no recordaba haber aprendido. Acceso concedido.
Aparecieron archivos. Sujeto: Alex Mercer, conteo de Bucler. 119, estabilidad, deteriorando, disparador primario. Evento de reconocimiento, última ejecución, exitosa. Ninguna bajé la pantalla. Archivo de video, incidente original, marca de tiempo 000. 1 le di a reproducir. El metraje era antiguo, granuloso, audio distorsionado, un laboratorio. Yo otra vez, pero más joven, confundido, sangrando por la frente. Anika estaba allí, en pánico. Alex, te miraste directamente durante el cruce. Tenemos que aislar el momento o toda la construcción colapsará. Pero pensé que era la única versión. Lo eras. Entonces sucedió. Otro Alex entró en la habitación. Número del pasillo. De la pared, a través de ella. Como si el tiempo mismo se hubiera doblado. Vi el primer asesinato suceder. Vi a Anika morir. Vi el resto del laboratorio oscurecerse. Y escuché a la primera versión de mí susurrar. Restablecer el metraje. Nunca deben recordar. Detrás de mí, una cápsula se abrió siseando. Me giré y me enfrenté a mí. Pero se veía diferente. Más viejo. Cansado. Ojos hundidos por toda una vida, recordando todo lo que yo había pasado años tratando de olvidar. Dio un paso adelante. Lo lograste. ¿Qué es este lugar? Una tumba, dijo, pero solía ser un espejo. Me entregó algo, una jeringa, un chip, una tarjeta llave. Tendrás que decidir cuál usar. ¿Qué hacen? La jeringa termina el bucle, el chip lo reinicia, la tarjeta llave desbloquea el núcleo. Los miré fijamente. 3 opciones, 3 destinos, y detrás de nosotros, la consola parpadeó de nuevo, mostrando la versión 120 ahora activa, la jeringa, el chip, la tarjeta llave. Cada uno zumbaba débilmente, como si vibrara con el peso de cada línea de tiempo que había existido antes. Lo sostuve en mis manos, mi respiración entrecortada, el sudor goteando por mi columna. La jeringa brillaba débilmente con un líquido azul translúcido, como memoria líquida. Mi yo futuro lo llamó el fin. El chip palpitaba como un latido. Sabía que significaba reiniciar, volver al principio, volver a olvidar. La tarjeta llave era simple, una tira negra, sin marcas, pero la consola detrás de nosotros brillaba ante su presencia. Acceso al núcleo concedido. ¿Qué hay en el núcleo? Zrenia pregunté. El yo mayor, la versión 119, bajó la mirada. Tú. Estoy aquí mismo. Number el tú real. El primer tú. El que vio todo lo que pasó. Se me apretó la garganta. ¿Cuántas versiones han elegido la tarjeta? Ninguna. En el momento en que deslicé la tarjeta llave, el suelo tembló. Las cápsulas a nuestro alrededor sisearon y se atenuaron. Las luces parpadearon. Luego se reorientaron en una sola línea a lo largo del suelo, apuntando hacia una pesada puerta en la parte trasera de la cámara. La puerta se deslizó con un gemido metálico. Dentro, oscuridad. Densa, viva. Di un paso adelante, solo. Mis pasos resonaron. Luego, lo vi. Una silla, una pantalla, una máquina que parecía haber sido tallada tanto en acero como en hueso, y una figura, atada, ojos abiertos, respirando lentamente. Era yo, o algo que se parecía a mí, pero distorsionado, más viejo, sin edad, piel como papel, cables enredados desde su cráneo hasta la consola. La pantalla a su lado decía: Proyecto CoreHost, Alex Mercer, 0.0, tiempo en estasis, 22 años, conteo de bucles, 120. Susurré: ¿qué es esto? Y la figura abrió los ojos. Su voz era quebradiza, como algo antiguo que había sido enterrado bajo metal durante demasiado tiempo. Fui el primero, jadeó.
el que vio todo, el que no pudo olvidar. Las luces sobre nosotros parpadearon en respuesta a su pulso. Dijeron que me necesitaban para anclar el proyecto, para mapear mi mente, pero lo que querían decir era, para atraparme. Cada bucle que has vivido, cada elección, los he visto todos. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué construir esto? Se rió, pero no había alegría en ello. Para probar cuántas versiones de un hombre pueden vivir con la culpa antes de que una rompa el ciclo. Mis manos temblaron. Entonces, ¿por qué mostrarme todo esto? Sus ojos se fijaron en los míos. Porque podría ser el que no corra. El monitor del core host emitió un pitido. Umbral de estrés cortical, excedido estabilidad del bucule, al 2% colapso permanente inminente. Espera, ¿qué está pasando? Zrenia, jadeó. Tomaste una decisión, una que nunca predijeron. El sistema no puede mantener la originalidad. Solo repite lo que sabe. La habitación comenzó a fracturarse, literalmente. Se formaron grietas en el aire, como si fuera cristal. Una por una, las líneas de tiempo comenzaron a romperse. Me acerqué a él, pero él se acercó a mí primero. Un chip se deslizó de su palma. Esta es la memoria que borraron, el asesinato original, la verdadera razón por la que construyeron este lugar. Me lo metió en la mano mientras las alarmas sonaban. Tienes un salto. ¿A cuándo? Grité por encima del sonido de los datos colapsando. Su último aliento, antes de todo, antes de ella. Y entonces el mundo se abrió. El chip ardía en mi palma. Todo a mi alrededor se estaba colapsando. Las cápsulas explotaban en pedazos. El pasillo se derrumbaba sobre sí mismo, como si el tiempo hubiera perdido su guión. El core host había desaparecido en el ruido blanco, como si nunca hubiera existido, y la consola gritaba, sobreescritura temporal, iniciada secuencia de salto, bloqueada al nodo de memoria cero. El aire se retorció. Sentí mis huesos desgarrarse, no romperse, sino desenredarse, como si me estuvieran deshilachando hilo a hilo a través de una aguja que no podía ver. Entonces, silencio, sin alarmas, sin frío, solo un pulso, bip, bip, bip. Abrí los ojos, las luces fluorescentes zumbaban suavemente. Estaba en un pasillo, estéril, familiar, el laboratorio original antes del primer incidente, antes de que Anika muriera, antes de que comenzara cualquier bucle. Tenía un portapapeles en la mano. Doblé una esquina y ahí estaba ella. Anika, viva, radiante, recogiéndose el pelo en un moño desordenado, riendo con un joven interno. Se me apretó la garganta. Ella me miró y sonrió como si nada hubiera salido mal, porque para ella nada había pasado, aún. Comprobé la hora. 8:43 de la mañana. Este era el momento exacto en que vi por primera vez el eco, la versión futura de mí mismo, pasar por la cámara, el evento desencadenante, el inicio del bucle. Si pudiera detenerlo aquí, me giré hacia el monitor del pasillo. El metraje ya se estaba reproduciendo, a segundos de repetirse. Corrí. La sala de seguridad estaba fría, vacía, pero el monitor estaba encendido, el metraje en cuenta regresiva. 00006, 000005. La pantalla parpadeó, y ahí estaba de nuevo. Yo, no el yo actual, no el yo con bata de laboratorio, el que sostenía el cuchillo. Se detuvo al final del pasillo, miró directamente a la cámara, luego a mí, a través del monitor, y por primera vez, sonrió. Mi corazón se detuvo. Me giré hacia la ventana del pasillo justo a tiempo para ver esa versión de mí mismo de pie fuera de la puerta. Ahora mismo. No en la pantalla, no en una cinta, en la realidad.
y caminaba hacia Annika. «Annika, agáchate», Zrenia grité, irrumpiendo en el pasillo. Ella se giró, confundida. El yo con el cuchillo se lanzó desde la dirección opuesta. Chocamos. La hoja cortó el aire. Le agarré el brazo, se lo torcí. Era fuerte, pero no más fuerte que yo. Esta vez no. Chocamos contra una mesa de metal. Las alarmas sonaron. La seguridad irrumpió. Lo mantuve inmovilizado, jadeando, sangre en mi manga, pero no la suya. Esta vez no. Esta versión número. Los guardias lo derribaron. Lo sedaron. Mientras lo arrastraban, se giró y me susurró. El bucle no ha terminado. Simplemente cambió de manos. Me senté en la sala de descanso más tarde ese día, las manos temblorosas sobre un café que no podía beber. Annika se sentó a mi lado. «Me salvaste la vida», susurró ella. La miré. «Number salvé la posibilidad de tu vida». Ella la dio la cabeza. «No entiendo». «Yo tampoco», admití. «Pero creo que acabo de convertirme en la única versión de mí que los recuerda a todos». Ella me apretó la mano. Saqué el chip de mi bolsillo, el que me dio el Corehost. Lo inserté en una unidad segura. La pantalla cobró vida. Archivo. Experimento original. Usuario autorizado. A Mercer. Dentro estaba todo. Planos, registros de video, la verdad sobre el proyecto del bucle temporal. Le di a descargar. La descarga terminó. Todos los datos, 2 décadas de bucles, manipulación, líneas de tiempo fracturadas y culpa diseñada, ahora descansaban en una única memoria USB en mi mano temblorosa. Lo miré durante mucho tiempo. Detrás de mí, Annika se movió suavemente. Su presencia me enraizó, me recordó que no solo había detenido a un asesino, sino que había roto algo más antiguo, más insidioso. El ciclo. Pero, ¿qué vendría después? Había 2 opciones: exponerlo, hacer sonar el silbato, subirlo a la nube, dejarlo en la bandeja de entrada de todos los periodistas del planeta, decirle al mundo que el viaje en el tiempo no era solo teoría, que había sido utilizado, armado, borrarlo, enterrarlo todo, destruir la unidad, asegurarme de que nadie pudiera reiniciar el experimento, asegurarme de que no más versiones de mí se desangraran en el tejido de la línea de tiempo de otra persona. Pero, ¿en qué futuro confiaba? A medianoche, regresé al laboratorio. Ahora estaba vacío, despejado después del incidente. El otro Alex, el del cuchillo, había sido considerado inestable, su memoria revuelta, sin posibilidad de reparación. Nunca lo vincularían conmigo. Caminé solo por los pasillos. Cada pasillo susurraba con ecos de elecciones, bucles, errores. Cada lente de cámara me miraba como si reconociera mi cara. Entré en la antigua sala del núcleo. La silla seguía allí, oscura, silenciosa, pero no estaba allí para sentarme. Saqué la memoria USB. Miré el aviso de la consola. ¿Subir a la red global? /NNN. Mis dedos se cernieron sobre la tecla, pero entonces lo vi. Un reflejo, no en cristal, no en metal, en la propia pantalla. Una cara que no era mía, pero lo sería, más vieja, amargada, fría. Articuló algo que no pude oír, pero no lo necesité. Lo sabía, incluso la verdad, en las manos equivocadas, se convierte en un arma. No lo subí, pero tampoco lo destruí. En cambio, lo guardé bajo llave, en una bóveda que requería tanto mis datos biométricos como los de Annika para abrirse. 2 testigos vivos, una promesa. No borraríamos la verdad. Pero tampoco permitiríamos que reescribiera la realidad de nuevo. Mientras salíamos juntos del edificio, el sol salía, cálido, cegador, real, sin bucle, sin fallo, sin eco. Solo una línea de tiempo, una elección, y por una vez